Todos los martes, en punto de las 12, escucha a la doctora Natalia Luragis en su programa En Consulta. Un show que trata de consejos médicos, salud y belleza, y donde la doctora Luragis contesta todas tus preguntas. ¡Comenzamos! Hola chicos, estamos aquí como todos los martes en consulta con la doctora Natalia. Hoy estamos aquí para hablar sobre el coronavirus y todas las consecuencias que tiene en nuestro cuerpo. Tenemos la verdad de lo que está pasando ahora con coronavirus. ¿Qué es lo que pasa en tu cuerpo? ¿Qué es lo que pasa en tus pulmones? ¿Qué es lo que pasa en tu cerebro? Hay tanta confusión últimamente con los medios, con las políticas, con los presidentes, con las situaciones. ¿Qué es lo que realmente está pasando con coronavirus en Shreveport, Luisiana? Y tenemos el honor de tener hoy al doctor Eduardo González Toledo y al doctor Carlos Previliano con las últimas noticias en Shreveport, Luisiana, que nos van a compartir, donde ambos trabajan en LSU Ochsner. Así que por favor no te lo pierdas aquí en 318 Latino, luego de estos comerciales. ¿No tienes un plan médico? ¿Necesitas un doctor que hable tu idioma? Sure Access es tu clínica médica que te ofrece acceso directo a tu doctor por email, texto o teléfono y te ofrece consultas en tu idioma al momento. Llama ahora y empieza a tener el servicio médico personalizado que te mereces. $99 al mes cuando firmas por 12 meses. Hola chicos, es un placer tenerlos de vuelta. Hoy, el día martes, tenemos el placer de tener a dos excelentes médicos que trabajan aquí en Shreveport, en LSU Ochsner, para hablar de la seria situación que tenemos el día de hoy y que tenemos desde febrero, que es el coronavirus. Tenemos al doctor González Toledo, que nuevamente nos acompaña en el show. Muchas gracias, doctor, por venir. Y al doctor Carlos Previliano, que también nos acompaña hoy en el show. Él es especialista más que nada en el área de pulmón, así que queríamos agregar el lado de toda la ciencia de la que nos va a poder compartir hoy él. Así que bueno, primero vamos a empezar hoy con el doctor Eduardo González Toledo, que nos va a hablar un poquito más de cómo el virus infecta nuestro cuerpo. Nos va a contar un poquito de la morfología del virus y, como hablamos la vez pasada, esas spikes que tiene el virus y cómo se agarra a la célula. El doctor nos estaba explicando en el último show que penetra la lámina cribosa y que va hacia el nervio olfatorio, y nos compartió todos los descubrimientos que le está haciendo con la resonancia nuclear de fusión que tienen en el LSU. Así que hoy vamos a ir un poquito al mecanismo más básico para, chicos, marcar la importancia de usar nuestra máscara, distanciamiento social y lavarnos las manos durante Thanksgivings y teniendo Friendsgivings o Thanksgivings. Ser muy, pero muy prudente para no infectarnos globalmente de nuevo, ¿ok? Así que, por favor, doctor, muchísimas gracias por venir hoy al show. Bueno, entonces, la primera es para explicarle que hay una célula y el virus. Ustedes los ven ahí marcados. En realidad no está en proporción, porque el virus es 100 veces más chico que una célula. Pero como para, diríamos, hacer la explicación, ahí lo ven al virus, ven una célula que tiene su núcleo. Claro. En rojo ven lo que se llaman los ribosomas, que son los que producen la replicación de la información genética, o sea, que es el RNA en este caso. Y después se ve ahí en verde lo que se llama el aparato de Golgi, que es el que capta el material que sale de los ribosomas y los va a llevar a la superficie de la célula y los va a hacer salir. Exacto. Ahora, entonces, en la próxima vamos a ver una animación en donde se ve el virus entra en la célula. Ajá. Lo primero que hace es paralizar al ribosoma para que deje de producir su contenido normal y empieza a producir material
del virus, o sea que empieza a replicar los virus. Exacto. Y eso es tomado por el sistema de Golgi, lo lleva a la superficie de la célula y lo saca al tejido. O sea, ese es el mecanismo, y ustedes lo ven ahí en una animación, cómo viene el virus, paraliza el ribosoma empieza a producir material viral. Exacto. Y va al sistema de Golgi, el sistema de Golgi lo saca y entonces el virus pasa y se replica notablemente. En todo nuestro cuerpo, en todas las células de nuestro cuerpo. Esto me lleva a mí a la clase de la escuela de medicina, hablando del aparato de Golgi, los ribosomas y todo. Bueno, la próxima cosa que les quería mostrar es que, bueno, el virus, el ácido ribonucleico, está constituido por 30.000 pequeñas unidades químicas que se llaman nucleótidos. Los más comunes son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. La manera en que están dispuestos es la clave que hace que se constituya una nueva cadena o, por ejemplo, en el cuerpo así se produce la proteína, se produce cómo vamos a tener el color de nuestros ojos. Ustedes ven, bueno, en todas las películas de detectives cómo van al ADN y saben quién es el papá, quién es la mamá, exacto. Si es el papá, sí. Exacto. Entonces, bueno, tenemos esos nucleótidos, se replican, como ustedes ven, las mismas letras. Sí. En los dos que tienen ahí, ven que tiene las mismas letras. Sí. Por alguna razón, a veces se cambia una de las letras. O sea que en vez de una A se pone una G. O sea, en vez de adenina se pone guanina o timina. Entonces, eso se llama una mutación. Sí. Una mutación. En nuestro cuerpo puede pasar una mutación y generar, por ejemplo, un cáncer, ¿no es cierto? En este caso es el virus que tiene una mutación que no impide que se siga replicando. Pero ¿para qué nos va a servir? Bueno, esto nos va a servir para que las distintas mutaciones nos distinguen dónde se produjo la infección. O sea que esto se hizo en Texas, en varias localidades de Texas, se determinó dónde la gente se había contagiado estudiando las mutaciones. O sea esto es tan importante, ¿no? Sí, se sabe cuáles vinieron de Europa. Si vino alguien de Europa a visitar y trajo el virus de allá, claro, por la mutación que tiene. Así que esto es que me parece interesante, para mostrar. Es muy interesante. Bueno, y para terminar, les recuerdo otra vez qué pasa con el virus en el sistema nervioso. Tenemos infartos. ¿Por qué? Porque ataca, entonces, como yo les decía, esos receptores de la enzima convertidora de angiotensina, y entonces en el cerebro los vasos sufren y entonces se producen infartos, hay ruptura de vasos y se producen hemorragias, como vemos ahí. Después se producen encefalitis. Muchas veces las encefalitis aparecen después que el paciente aparentemente se curó. ¿Por qué? Porque es una respuesta inmune del organismo del paciente. El paciente se va a la casa, lo más tranquilo, dice, bueno, ya está, se dio de alta, y aparece con una encefalitis. Claro, que es lo que decíamos también en el show pasado, esos pacientes que pasan 7 días, pasan por ahí 10 días, y es cuando el pico de infección es el peor. Sí. Y varios de estos pacientes que terminan críticamente son los pacientes que se las manda a la casa y luego, como el doctor González Toledo comparte, 5 o 6 días después vuelven totalmente enfermos, ¿no? Exacto. Y después la otra cosa que hay muchas veces son mielitis. Son enfermedades de la médula espinal, también en su mayoría también autoinmunes. O sea que el virus produce una respuesta en el organismo que ataca sus propios tejidos. Claro. Y entonces que también generalmente son reacciones tardías. Sí, eso es muy importante, esas reacciones tardías que
como el doctor nos estaba explicando, este virus produce mutaciones y no sabemos cuáles van a ser las consecuencias que una persona infectada de coronavirus puede tener dentro de un año, dentro de 2 años. Lo que nosotros vemos ahora como médicos es que pacientes que tuvieron coronavirus tienen complicaciones a los 3-4 meses de un síndrome que se llama el síndrome de Guillain-Barré, donde los pacientes no pueden caminar, no pueden tener uso de sus piernas y luego se produce una depresión respiratoria donde algunos de estos pacientes tuvieron que ser intubados. Estos son casos que ha tenido, por ejemplo, Houston en Baylor, de pacientes que no estuvieron críticos cuando tenían coronavirus, sino que luego de 3 o 4 meses se produce una reacción autoinmunitaria por todo ese cambio que hubo en el material genético, ¿no? Exacto. Y tampoco sabemos cuáles van a ser otras consecuencias que este virus tenga, porque, por ejemplo, tenemos el virus de la mononucleosis, que sabemos que da riesgo a ciertos tipos de cánceres, sí. Y también tenemos otros tipos también de virus que sabemos que predisponen, como el HIV, predispone al Kaposi sarcoma o distintas cositas que uno va conectando a través de los años. Todavía desconocemos esto de coronavirus. Exacto, todavía lo que más sabemos es sobre la parte aguda. Claro. Y sobre las reacciones estas que son casi inmediatas. Exacto, y estos casos también neurológicos se ven mucho más en pacientes que tienen antifosfolipid syndrome, sí. Que en español se diría... Síndrome antifosfolipídico. Exacto, sí. Que son pacientes, que son mujeres que han tenido varias pérdidas de embarazos o cosas así, que ya tienen un problema en el procedimiento, digamos, de toda la parte de la sangre y terminan con estas lesiones, ¿no? Como las que usted compartía en el show anterior, que eran chicas de 37 y 40 años. Gente joven, sí. Claro, sí, gente joven. Así que es sinceramente muy, muy interesante. ¿Y estos casos de encefalitis y de mielitis son más comunes en niños? En niños. Claro. Hay muchos niños, sí, que están afectados por eso. Porque un poco la idea era que los niños no se habían afectado. Claro. Muy poco. Pero lo que pasa es que tiene pocos síntomas en el periodo agudo, pero después de una semana por ahí, en la primera semana tiene diarrea y bueno, se da de alta, se va a la casa y a la semana aparece con encefalitis. Claro. Inmune. ¡Qué bárbaro! Sí. ¿Y cómo avanzan estos casos? Bueno, generalmente se los trata, a veces con corticoides o con cambio de plasma o por que se le inyectan recambio plasmático, claro. Inmunoglobulina. Pero bueno, son casos que realmente serios. Graves, serios. Sí, serios. Bueno, así que con esta excelente información, como siempre, vamos a ir a los comerciales y vamos a volver con el doctor Carlos Previgliano. Hoy tenemos un día súper argentino, así que bueno, vamos a traer un poco de mate, pero no podemos por el coronavirus. Así que bueno, vamos a comerciales. Noviembre es un mes de unión, de compartir, de dar gracias. Happy Thanksgiving, de parte de 318 Latino. ¿Planeas tu boda o tus 15 años? Ahorra desde un 25% hasta 30% en cualquier paquete de foto y video cuando hagas tu contrato antes de Black Friday. 903-806-1393 o haz una cita para más detalles. Hola, yo soy el abogado José Sánchez. Ya sea accidentes de auto o de trabajo, muerte injusta o inmigración. Como inmigrante, yo entiendo. ¿Quieres comprar, vender o rentar una casa o propiedad? Diamond Realty te puede ayudar. Nosotros estamos de tu lado en el proceso y hablamos tu idioma. Soy José Rivera Santos, agente de bienes raíces de Diamond Realty. Será un gusto ayudarte.
Cuando estás en busca de un servicio para tu familia, uno quiere un trato amigable y servicio de calidad. El doctor Mario Pari está comprometido a proveer el mejor servicio de odontología disponible para toda su familia. Desde Shreveport, 318 Latino. Estamos nuevamente aquí de vuelta para hablar del coronavirus. Vamos a tener una actualización sobre los números reales de coronavirus que están llegando casi a los 60 millones de infectados mundialmente y a los 11 millones de infectados en Estados Unidos. Cuando hablábamos la semana pasada, estábamos diciendo que ya había 250.000 muertos por coronavirus y ahora tenemos casi 255.000 muertos por casos de coronavirus. Se proyecta que para los primeros días de diciembre vamos a tener aproximadamente 280.000 muertos de coronavirus. Y aquí tenemos el honor inmenso hoy de tener al doctor González Toledo y también al doctor Carlos Previliano, que nos va a dar y compartir su experiencia en la parte del daño que produce el coronavirus en nuestros pulmones. Nos va a compartir imágenes y también explicar un poco cómo son los números aquí en Luisiana. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Natalia. Gracias. Los números globales ya los has mencionado vos. Hemos llegado a 57 millones de pacientes en todo el mundo, con una alta tasa de mortalidad de 1.300.000 pacientes. En Estados Unidos, vos has mencionado que hemos superado los 11 millones de casos. Y en el caso de Luisiana, estamos en este momento arriba de 216.000 pacientes que están confirmados. En la diapositiva que están viendo, ustedes pueden ver la cantidad de casos nuevos que tenemos y la cantidad de fallecidos en el estado de Luisiana, que son 6.233 pacientes. En la parte inferior de la diapositiva, ustedes lo que pueden ver es el pico o los dos picos de la evolución de la enfermedad en nuestro estado desde que comenzamos. Fíjense que el primer pico se da aproximadamente en marzo, a fines de marzo, principio de abril, donde comienza la gran cantidad de casos en el estado de Luisiana. En ese momento el gobernador estipula la norma de stay home. Y fueron esos casos bien feos que se vieron en New Orleans. Fundamentalmente empezó en la zona sur del estado de Luisiana, en New Orleans, en toda la zona aledaña a New Orleans. Ahí logramos bajar un poco la curva, pero luego hubo un segundo pico que se dio aproximadamente hacia fines de julio, principio de agosto. Que fue el verano, cuando todo el mundo se fue a la playa, a Florida, a Alabama. Tal cual. Yo creo que lo que tiene que ver acá es el periodo estival con las vacaciones, donde todo el mundo se liberó, se relajó y hubieron más contagios. Y también el regreso a las clases, al college, a la universidad de muchos de la gente joven. Y en ese momento ya habíamos pasado a fase 2 y se pasó a fase 3 con el uso obligatorio de máscara en los lugares públicos y se logró bajar nuevamente la curva. Pero ¿qué pasa? Estamos viendo que a partir del 1 de noviembre hay un intento de incremento de nuevos casos. Exacto. Con lo cual vamos a tener un tercer pico en los próximos días. Sí, ese pico que está asociado a Halloween y ese pico que está asociado al cambio de clima, donde la gente está más, no tanto en social distancing porque empieza más el fresco, claro, el cambio de temperatura, tenemos el flu, tenemos el strep. Y el pico que no se va a poder evitar porque la gente va a seguir juntándose para Thanksgiving o para Christmas o para New Year's, sabiendo que todavía en ese momento la vacuna no va a estar. Tal cual, exactamente. ¿Y cuáles son las edades que tenemos? Bueno, en la próxima diapositiva podemos ver dos gráficos, en la parte superior a la izquierda, los grupos etarios, cómo se van presentando en la cantidad de casos. Ustedes fíjense que en el grupo etario de los 18 a los 29 años hay la mayor cantidad de contagios. Y eso tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, lo que habíamos dicho del regreso a clase, al college, a la universidad,
y que en general la gente joven no toma conciencia del problema. Yo creo que es porque la gente joven piensa de que esto no me va a pasar a mí, yo estoy en buena salud, y todos sabíamos cómo nos sentíamos a esa edad, donde éramos superhéroes, ¿no? Tal cual. A mí no me va a pasar. Tal cual. A esa edad somos invencibles, inmortales y eternos. Exacto. Sin embargo, en el cuadro de abajo a la derecha pueden ver la cantidad de muertes y van a ver que el grupo etario que más está afectado es el de los mayores. Mayores de 70 años son los que más muertes tienen. Sí. Y eso es lo más grave. Es decir, mientras la gente joven se descuida y contagia a los demás, la gente más vieja es la que se muere. Exacto, sobre todo ahora con los holidays, la gente joven puede ser la que traiga la enfermedad a la abuelita que se queda en la casa, o al abuelito que se queda en la casa, o al papá o a la mamá, que son más grandes y también se quedan en la casa. Por eso, varias de las recomendaciones que se dan es tratar de hacer FaceTime o hacer Zoom meetings para celebrar la acción de gracias, en vez de estar físicamente. O ser pretesteado antes de ir a una situación familiar. El problema es que no se le ofrece testing a la gente que no está con síntomas. O sea que hay como también una gap de decir qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Y cuáles son la gente más de riesgo que tenemos? ¿Con qué enfermedades crónicas? Bueno, cuando empezamos con todo este problema del coronavirus, mucho se dijo que tenía que ver o que había que revisar el estado de inmunidad del paciente. Eso es muy importante, como también todos los factores de riesgos. La edad es un factor de riesgo, y también todas las enfermedades preexistentes. Entonces, hoy en día estamos viendo que la mayor cantidad de pacientes que evolucionan mal y que muchos de ellos mueren están asociados con cambios crónicos, fundamentalmente hipertensión. La hipertensión es el cuadro crónico más dañino para estos pacientes, al igual que la diabetes y todas las patologías cardíacas. Eso sin tener en cuenta que hay muchos pacientes que tienen cáncer o, por ejemplo, que tienen enfermedad crónica de los riñones. Como por ejemplo también enfermedades donde pacientes con cáncer que están en quimioterapia, su sistema inmune es más bajo, o enfermedades autoinmunitarias donde el propio cuerpo del paciente no puede pelear tanto la enfermedad. Siempre, chicos, recordando que uno de los factores de riesgo más importantes, que tiene el peor outcome, que sería el peor resultado, es la obesidad. Porque los pacientes que tienen una pancita grande ya tienen una restricción pulmonar, o sea que no pueden respirar por esa pancita. O sea que todos los pacientes que están con obesidad, que pueden tener diabetes o no, porque no saben que tienen diabetes, o que tienen sleep apnea y que usan CPAP, son todos pacientes que van a tener por ahí un resultado un poquito peor que otros. Sí, de hecho, prácticamente el 17% de los pacientes que se mueren son obesos. Exacto. Acordémonos de estos números cuando tengamos que decidir si nos vamos a juntar con un gran grupo durante las fiestas o no. Doctor, ¿cuáles serían los síntomas más comunes que pueden experimentar nuestros pacientes o nosotros o cualquier persona? Vos lo has dicho, hay muchos síntomas, pero quizás los más comunes, los más frecuentes, tienen que ver con la fiebre. Más de 104 de fiebre o de temperatura es fiebre, y es el primer síntoma que hay que tener en cuenta, pero no el único. El otro sería la tos. Entonces, fiebre y tos son los síntomas cardinales más importantes. A eso hay que agregarles, por ejemplo, la fatiga y también la pérdida del gusto y del olfato. Que es una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Por supuesto, después habrá otros síntomas, como por ejemplo el dolor general del cuerpo o dolor de músculos. Los escalofríos. Exactamente. Debilidad general. Y como nos estaba explicando en el show anterior, para la gente que no lo vio, el doctor Eduardo González Toledo,
que uno de los síntomas más frecuentes ahora es el dolor de cabeza, la pérdida de gusto y la pérdida de olfato, como él nos mostraba todos esos slides y diapositivas donde se ven que esas áreas dejan de funcionar por la actividad viral que hay en ellas. ¿Y cómo sabemos si un paciente tiene coronavirus o no? Y eso es lo más importante porque sobre todo cuando la pandemia comenzó en China, hubieron una cantidad incontable de publicaciones donde se recomendaba hacer radiografías de tórax o tomografía computada de tórax. Ese no es el camino del diagnóstico es a través del laboratorio. Claro. Y el laboratorio lo podemos dividir en dos etapas, es decir, podemos detectar la presencia del virus, del RNA del virus, a través de la PCR, que no es sensible porque llega a un 70% de sensibilidad, pero es lo que más tenemos. Eso significa, chicos, que 30% de los pacientes pueden ser falsos negativos, o sea que todavía de 100 personas, 30 pueden ser estar teniendo un falso negativo, ¿no? Tal cual. Y a eso hay que agregarle otra cosa, que el PCR los primeros días de evolución del coronavirus puede ser negativo. Es decir, puede ser negativo porque es muy temprano el hisopado que le hacemos al paciente o porque la carga viral es muy baja. Exacto. Entonces, mientras más carga viral tenga el paciente, más posibilidad de que el PCR sea positivo. Exacto. Mientras más días de evolución, después del cuarto o quinto día de evolución de la enfermedad, hagamos el hisopado, más posibilidad es que sea positivo. Exacto, eso es muy importante. Acordemos que si tenemos un contacto con alguien que sabemos que fue positivo para coronavirus, hay que esperar por lo menos 5 días para ser testeado, porque las chances de que esa persona sea un falso negativo son demasiadas porque el virus no tuvo tiempo para replicarse, como nos explicaba el doctor Eduardo González Toledo. Tal cual. Entonces dijimos, una primera etapa sería detectar el virus directamente con la PCR. Uh-huh. La otra es a través de si el cuerpo hizo anticuerpos contra el virus. Esa es la serología, es el análisis de sangre, el dosaje de inmunoglobulina G y M, que eso va a ser positivo después del 14 día. Exacto. Entonces, inicialmente, si nosotros queremos saber si estoy contagiado o no, tengo que hacer un PCR. Uh-huh. Si yo he tenido síntomas y han pasado 14 días, puedo detectar la inmunoglobulina G y M para saber si mi cuerpo hizo anticuerpos contra el virus. Exacto, exacto. Que también esta gente que tiene inmunidad luego de ser infectada, sabemos que esa inmunidad, hay casos que se han reinfectado luego de 3 meses. Gente que ha tenido coronavirus, pero que también está la posibilidad de reinfectarse luego de 3 o 4 meses, como ciertos casos que hay publicados. O sea que tampoco uno es un superhéroe después de que se agarra coronavirus. Eso es muy importante destacar hoy. Tal cual. Y ahora vamos a ver un poquito de los casos que el doctor Previliano nos va a compartir, casos que él ha estudiado. Bueno. En la primera diapositiva, ¿qué vemos, doctor? En la primera diapositiva tenemos un caso típico, 2 radiografías de tórax. A la izquierda de ustedes tenemos el día 1, donde el paciente llegó a la consulta con fiebre y tos, presuntamente con COVID-19, mientras se esperaba el resultado final del PCR que ya se le había dicho al paciente, se sacó la primera placa radiográfica, que es la que se ve a la izquierda, que da totalmente normal, que es lo que normalmente sucede. Exacto. Es decir, si yo tengo o he tenido un contacto con alguien que tiene COVID-19, tengo tos, tengo fiebre, presuntamente tengo COVID-19, si la radiografía de tórax es normal, no significa que no tenga la enfermedad. Exacto. Voy a tener que esperar unos días y fíjense que a los pocos días, el día 3, ya empiezan a verse en la parte inferior de los pulmones, de ambos pulmones, una serie de opacidades que son los cambios típicos que se ven en este cuadro infeccioso. Exacto, eso pasa mucho también cuando estamos trabajando en la emergencia y tenemos un paciente que por ahí tiene todos los síntomas de una neumonía o todos los síntomas de que va a tener esto en la placa, pero el paciente está deshidratado porque el paciente está con fiebre,
y todavía esas lesiones no se ven. Entonces cuando hay veces que los internamos y le empezamos a dar IV fluids y los empezamos a rehidratar, esas lesiones empiezan a aparecer en los pacientes, ¿no? Tal cual. Y luego, este segundo casito, ¿qué sería? Bueno, en la segunda diapositiva tenemos dos casos totalmente diferentes. A la izquierda de ustedes, una persona de sexo femenino de 58 años de edad que había tenido fiebre la semana anterior a la consulta, pero que tenía falta de aire. Entonces, por eso, y como que estaba relacionada con los trabajadores de la salud, concurrió al hospital, se hizo el PCR, dio positivo. Mientras esperamos resultados, se hizo la radiografía, vimos unos pequeños infiltrados en la parte basal de los pulmones. Claro. En ese momento sugerimos la posibilidad, porque vuelvo a insistir, no podemos ni confirmar ni descartar que sea coronavirus, coronavirus, claro, sino es a través del PCR. Exacto. Es decir, si yo tengo un paciente Exacto. que tiene PCR positivo y la radiografía es normal, ese paciente está infectado. Tiene coronavirus. Tiene coronavirus. El doctor aclara esto porque ellos, al ser radiólogos, están leyendo todas estas placas o estas figuras, digamos, pero no están ahí viendo al paciente clínicamente. Entonces no pueden decir por la placa, ok, usted tiene coronavirus. Tiene que ser como un total de todo. Totalmente. De hecho, nosotros hemos tenido al principio, no ahora, pero pedidos donde nos pedían la radiografía o la tomografía de tórax para descartar. Es algo que no podemos hacer. Claro. Entonces teníamos que ver si tenía el laboratorio acorde. Claro. Si no lo tenía, teníamos que ver la sintomatología y cómo había evolucionado. Y en función de eso, tratar de interpretar las imágenes y ver si podía correlacionarse o no con el coronavirus. Exacto. A esto me viene a colación explicarle a todos ustedes de que las etapas que tiene el coronavirus son 4, básicamente. La etapa inicial, que va del día 0 al 4, la etapa progresiva, que va del día 5 al 8, el pico, que va del 9 al 13, y luego el periodo de absorción, que va después del 14 días. Entonces, muchos de los hallazgos que vemos en la radiografía de tórax o en la tomografía de tórax tienen que ver con ese momento evolutivo, es decir, en qué etapa de la enfermedad está el paciente. Exacto, exacto. Entonces, el segundo caso que vemos a la derecha de ustedes es otro paciente con la clásica triada de falta de aire. Uh-huh. Fiebre y tos, y ustedes fíjense que ambos pulmones están mucho más comprometidos que el anterior paciente que está al lado. Claro. Acuérdense, chicos, los pulmones tienen que ser negritos porque están llenos de aire. Si se ven blanquitos, significa que ahí hay algo, sangre, infección, inflamación, que está produciendo que esa parte del pulmón no tenga intercambio de oxígeno. O sea que nosotros no tenemos suficiente oxígeno. Por eso cuando tomamos el oxígeno en el paciente con un pulse ox, los niveles de saturación de oxígeno pueden bajar a menos de 92, como a menos de 70, que requieren que el paciente sea intubado. Claro. Bueno, el tercer diapositiva muestra un caso que se asocia con una enfermedad grave, que es el distrés respiratorio agudo, que eso se está viendo fundamentalmente al final de la etapa progresiva y al comienzo del pico, es decir, después del día 8. Este distrés respiratorio agudo lo que produce es una gran hipoxia, una falta de aire, y fíjense que la evolución a lo largo de los días ha ido empeorando hasta que en la tercera diapositiva, que está en la parte inferior a la izquierda de ustedes, van a ver que los pulmones están completamente blancos o bastante blancos, falta el aire normal de los pulmones. Felizmente este paciente logró evolucionar bien gracias a nuestros médicos del hospital, y fíjense que en el día 12 hay una recuperación bastante marcada de todos los mucho mejor. de Se todos ve los mucho infiltrados. mejor. Exactamente. Finalmente, el último caso que quiero traerles es un paciente que tuvo lo contrario, es decir, una mala evolución. Es un paciente que también hizo una saturación de oxígeno muy bajo, 92%, con fiebre, con tos. Este paciente era obeso,
y evolucionó muy mal desde el comienzo. Hizo una etapa progresiva muy rápida, es decir, las consolidaciones pulmonares fueron muy rápidas. Fíjense que en la segunda radiografía, que está arriba a la derecha, todo está blanco. Todos los pulmones están completamente blancos. Y además, en la placa que se ve abajo a la derecha, el paciente desarrolló lo que se llama un neumotórax, que es la presencia de aire en el espacio pleural, que es lo que rodea el pulmón. Y además del neumotórax, por la intubación, el neumotórax seguramente fue secundario al barotrauma por la intubación del paciente. Que eso puede pasar, es común. Es una complicación que, de acuerdo a la literatura que usted consulte, va a ser entre el 6 al 15%. Exacto. Que es muy alto. Sí, es bastante alto. Y fíjense que en este paciente hubo otra complicación, que es una imagen quística, una imagen redondeada en la parte superior del pulmón izquierdo, que está a la derecha de la imagen. Ajá. Eso es también por barotrauma. Y este paciente lamentablemente evolucionó peor que el otro paciente que habíamos visto. Claro. Esto es muy, muy importante, chicos, porque nos permite ver qué es lo que hace el coronavirus en nuestro cuerpo. ¿Por qué nos tenemos que preocupar? ¿Por qué tenemos que seguir tomando recomendaciones? ¿Y cuáles son las recomendaciones que nos podría compartir, doctor Previliano? Bueno, yo creo que la última diapositiva es un poco las recomendaciones que el Departamento de Salud del Estado de Luisiana está dando, que son muy importantes, y me dirijo a todos ustedes para pedirle, por favor, el uso permanente de la máscara, sobre todo en los lugares cerrados o lugares con mucha gente, el distanciamiento social de 2 metros o de 6 pies, lo que sea, la limpieza de manos permanente, que se puede hacer con agua y jabón, o se puede utilizar algún gel, alcohol en gel, con una concentración de alcohol de más del 60%. Lo más importante es, si uno va a toser o a estornudar, que lo haga frente a un tissue o en el codo, que es lo más sencillo. Por supuesto, limpiar la superficie de trabajo, el desktop que ustedes tengan. Con Lysol wipes, con Lysol spray, con lo que fuere. Con cualquier elemento que sea para limpiar. Exacto. Lavandina. La computadora, el teléfono celular, etcétera. Y por supuesto, lo más importante es stay at home. Es decir, evitar el viaje o los viajes en esta etapa que vamos a vivir a partir de la semana que viene, que es el Thanksgiving, que es muy importante para todos ustedes, pero que necesitamos que la gente se quede en casa, que si se vayan a juntar en familia, que sean grupos pequeños, entre 6 a 10 personas, no más de eso, y que mantengan la distancia social. Exacto. Bueno, chicos, primero les quiero agradecer profundamente al doctor Eduardo González Toledo y al doctor Carlos Previliano. Es un honor tremendo tener a ambos hoy en el show y les quiero pedir a ellos que hoy cierren el programa sabiendo que viene la Acción de Gracias con 3 perlitas de qué hacer durante la Acción de Gracias, de cómo poder festejarlo de una manera sana y salva y con siempre una actitud de gratitud y una actitud positiva para mantener nuestro sistema inmune fuerte y para transmitir un mensaje de amor y sinceramente es la Acción de Gracias. Tenemos que encontrar las razones de gratitud y las razones de gratitud es que hoy estamos sanos, es que hoy tenemos la oportunidad de tener a 2 personas maravillosas compartiendo todo lo que ellos saben de cómo prevenir esta enfermedad. Y bueno, si ya la tuviste, seguí educándote para poder prevenir los problemas que podés llegar a tener en el futuro. Si no la tuviste, seguí preveniendo de no tener coronavirus. Pronto, si Dios quiere, va a llegar una vacuna. Y pasemos a las 3 perlitas para cerrar que nos puede compartir el doctor Eduardo González Toledo y luego el doctor Carlos Previliano. Bueno, nuevamente piensen que no es uno el que al no usar la máscara se perjudica, sino que está perjudicando a sus seres queridos, a sus hijos, a sus padres, a su familia. Así que yo enfatizo eso, ¿no? De usar la máscara, conservar la distancia y
lavarse las manos. Y la otra cosa, tener una actitud positiva. Como bien has dicho, diríamos la inmunidad, mucha parte de la inmunidad depende de una actitud positiva. La actitud negativa predispone a pérdida de la inmunidad. Así que conservar la esperanza, la fe de que esto va a salir. Exacto, y también tener la oportunidad de reírse y de estar en familia a través de Zoom, que está dando Zoom tiempo gratis de 40 minutos para hacer reuniones familiares, y FaceTime y el internet y todas estas otras formas que también tenemos de estar en contacto, sobre todo para nosotros que tenemos familia en Argentina, y muchísimos seres queridos que están en otros países. Todavía podemos compartir una carcajada, compartir un momento de felicidad, una memoria, algo que nos traiga un poquito de endorfinas para arriba, en vez de estar depre y triste. Tal cual. La alegría creo que es parte de lo más importante que puede tener nuestro sistema inmune para defenderse de todas las enfermedades. ¿Qué es lo que yo puedo recomendarle a todos ustedes? Es que eduquen a los suyos. Sí. Es decir, yo creo que esto lo pueden charlar en familia, todo lo que hemos charlado hoy, lo que han escuchado y aprendido ustedes, pueden discutirlos con sus jóvenes, con sus familiares. Dirigirse a la gente más joven, que es la gente más inconsciente. Sí. Inconsciente porque no toman conciencia, no porque sean delincuentes. Sí. ¿Okay? Entonces, la gente joven tiene que entender que es cuidar al otro, no cuidarse uno mismo. Yo uso la máscara para cuidar al prójimo, al que está al lado mío, a mi ser querido. Entonces, eduquen a la gente de su familia, a sus amigos, a la gente del barrio, de la cuadra. Manténganse en casa, no viajen, júntense en familia con grupos pequeños, y una de las cosas que podría ser importante es que lo hagan, si Dios lo permite, en cuanto al clima, que lo hagan en la parte de afuera de la casa. Exacto. Y no en el interior. Que Exacto. sea un encuentro outdoor en vez de un indoor encounter. Exacto. Y recuerden, chicos, tratar de que si uno sabe que tiene un paciente que tiene coronavirus positivo o un familiar que está en estado crítico con coronavirus positivo, ese paciente tiene la máscara, vos tenés la máscara, y tratar de quedarte en situaciones de menos de 15 minutos, porque también está esa parte en que uno tiene que despedir a estos pacientes o tiene que despedir a un familiar. Bueno, menos de 15 minutos ya te confirma que no fue una exposición donde vas a tener que necesitar un test dentro de 5 días. Así que bueno, vamos a cerrar el ciclo de hoy agradeciéndole al doctor Eduardo González Toledo, agradeciéndole al doctor Carlos Previliano, a LSU Ochsner por dejarlos venir a participar hoy en educar a toda nuestra población latina. Y compartí este video, compartilo con tus amigos, compartilo con tus familiares, compartilo con la gente que querés, porque compartir este video es también cuidarnos y querernos a todos. Gracias Brian, gracias Vita y gracias a 318 Latino por este hermoso espacio que nos dan siempre.